De fisiología digestiva. Como ya han revisado ustedes en vuestros sílabus, consta la primera parte, todo lo que es la motilidad y el control de la motilidad. Viene secreciones, absorción, fisiología, hepática. Esos son los 4 grandes tópicos, y luego viene sistema inmune, flora y gas intestinal. La motilidad. La motilidad se inicia lógicamente con la masticación. La masticación es un proceso voluntario, mecánico, en el cual hay una secreción salival. Este proceso salival permite la interacción entre el sustrato y la milasa, formar lo que denominamos el bolo alimentario. Este bolo alimentario se forma en la cavidad oral. Luego viene la primera fase, que es la deglución en la fase oral. Este es un proceso voluntario, cerramos o fluimos los labios, luego la lengua se coloca en un plano inclinado con la finalidad de generar una presión mayor dentro de la cavidad oral que supere a la resistencia de la faringe para que el alimento pueda progresar hacia la parte posterior. Los músculos buccinadores, que están en la parte lateral, parte de los músculos masticadores, van a contribuir a elevar la presión dentro de la cavidad oral para impulsar este bolo. Ahí termina la deglución en la fase oral. Luego viene la fase faríngea. Como comprenderán, se ha impulsado el bolo alimentario, va a pasar por el istmo de las fauces y va a alcanzar el esófago. Este proceso mecánico conlleva una serie de reflejos. El primer reflejo, los receptores de esta zona, a través del quinto, del noveno y los 10º pares, llevan la información al bulbo raquídeo, donde se encuentra el centro de la deglución. Este centro de la deglución analiza la información, en un primer momento va a inhibir el centro respiratorio, por un promedio de 0,5 a 1 segundo. En este periodo de tiempo, a través del quinto, del noveno, del 10º, 11º y segundo pares craneales, va a coordinar el sincronismo de la contracción de estos grupos que están en la región faringo-laríngea. Todos estos músculos van a trabajar de forma ordenada, cerrando en primer lugar el paladar blando. Acá vemos cómo ya el paladar blando está cerrado, permitiendo que el alimento progrese hacia la parte inferior para evitar que el alimento regresione por las fosas nasales. Un segundo evento es de que se va a generar una presión en la faringe superior al del esófago para poder impulsar el alimento hacia el esófago. Para ello se van a contraer todos los músculos de la región faringo-laríngea. Como en la parte inferior está también las vías respiratorias, para proteger las vías respiratorias inicialmente se eleva la laringe. Es el principal mecanismo de protección. Si ustedes toman el cartílago tiroides y hacen el ademán de deglutir, van a notar que hay un gran desplazamiento hacia adelante y hacia arriba. Ese movimiento hace de que el alimento, cuando está descendiendo, haga un efecto de cruce, y este es el mejor elemento de protección. Y no es la epiglotis como muchas veces se pensaba anteriormente. Entonces, esa coordinación es bastante breve, de 0,5 a 1 segundo. Si accidentalmente uno trata de hacer otra acción, hablar, reírse, etc., uno se puede atragantar. Y el alimento se va a las vías respiratorias. Luego de protegida las vías respiratorias, el alimento no tiene otro camino que dirigirse hacia el esófago. Termina la fase faríngea y luego viene ya la fase esofágica. Si nosotros tratamos de ver en un circuito cuál es el circuito de eventos que han ocurrido en ese hecho, vamos a notar que al centro de la deglución llegó toda la información de la región orofaríngea. Luego, en la región orofaríngea se va analizando la información. Mientras tanto, esta información también va a llegar hacia los centros corticales. Los centros corticales van a coordinar con el tronco encefálico. Viene la respuesta al centro de la deglución, desde la región cortical hacia el centro de la deglución, de la corteza cerebral hacia las motoneuronas que intervienen en la deglución. Y luego del centro de la deglución, vean ustedes, se van a movilizar motoneuronas y se van a producir una respuesta que va a favorecer la deglución. Por tanto, hay una participación también cortical. Es por ello de que cuando un paciente está en coma va a tener problemas de la deglución. ¿Por qué? Porque no se va a disparar estos circuitos que son
medulares, ¿no? Porque esto ya es supramedular, este es el tronco encefálico, esta es la médula espinal y acá tenemos la región cortical. Siguiente. Bien. Llegamos al esófago. ¿Qué sucede en el esófago? Una vez de que en el esófago ha llegado el alimento, se va a relajar el esfínter esofágico superior. Colocamos el electrodo en el esfínter esofágico superior, en la región faríngea, en el tercio superior del cuerpo, tercio medio y tercio inferior, y a nivel del esfínter esofágico inferior. Todos estos electrodos van a ir registrando una onda de contracción que se ha generado. Podemos advertir que la faringe se contrae para impulsar el alimento hacia el esófago y el esfínter esofágico superior se relaja. ¿Ven? Se relaja. Luego de que se ha relajado, el alimento ingresó al cuerpo del esófago e inmediatamente se genera esta onda. Esta onda es la primera en aparecer en el esófago, por eso se llama onda primaria. Esta onda primaria lo vamos a registrar que va viajando a todo lo largo del esófago y los otros electrodos lo van registrando. ¿Qué sucede con el esfínter esofágico inferior? Acá vemos que coincidentemente con la deglución, vean ustedes, inmediatamente se relaja el esfínter esofágico inferior y permanece relajado hasta que esta onda primaria alcance dicha zona. Luego de que pasa la onda primaria, nuevamente se contrae el esfínter esofágico inferior para evitar el reflujo gastroesofágico. Entonces, estos movimientos son peristálticos y además podemos medir la presión. Noten ustedes acá una presión promedio de 50 milímetros de mercurio. Pero esto es insuficiente cuando hemos deglutido un alimento. Cuando hemos deglutido un alimento sucede esto realmente. ¿Ven? Acá tenemos una fluoroscopía cronometrada. Primera deglución, segunda deglución y vemos cómo va avanzando progresivamente toda la columna de bario. Lo mismo sucede con los alimentos. Llegó al esófago, pasa por todo el esófago. Entonces acá colocamos electrodos cada 3 centímetros a todo lo largo del esófago y vamos registrando las ondas. Vemos de que donde se genera presión, donde hay distensión del esófago, aparece una onda. Acá hay más distensión, aparece otra onda y así progresivamente a todo lo largo del esófago. Acá tenemos una pequeña distensión, vean ustedes, también genera una segunda onda. Estas son las segundas en aparecer, por eso se llaman ondas secundarias. No dependen de la deglución, dependen de ¿qué? Del contenido luminal del esófago. Entonces, este contenido luminal es el que genera las ondas secundarias con una presión promedio de 100 milímetros de mercurio. Al final de todas estas ondas, observen ustedes, ya el esófago está prácticamente limpio, está libre de alimentos. Eso es lo que se llama el aclaramiento esofágico y ustedes también lo van a conocer por el nombre del clearance esofágico. Pasó el alimento hacia el estómago. Este esfínter esofágico inferior que nosotros observamos tiene una característica importante, entonces, que va a estar relajado hasta que pase el alimento. Pero hay un hecho fisiológico muy importante. Ya conocemos acá, observen ustedes, acá la faringe. Esto nos indica que estamos deglutiendo a una alta velocidad. El otro lo hemos deglutido tranquilo. Primera deglución, esperamos de que llegue hasta el estómago, luego viene otra deglución. Pero ¿qué sucede si nosotros decidimos deglutir a alta velocidad, tal como es cuando uno ingiere una bebida? Cuando ingerimos una bebida, si hemos descrito lo anterior, llegaremos a la conclusión. Tiene que generarse una onda primaria, tiene que generarse una onda secundaria. Pero el organismo es sabio. Dice, si tengo necesidad de deglutir alimentos a gran velocidad, tengo que tener mecanismos adaptativos. Y ese mecanismo adaptativo se llama la inhibición deglutoria. ¿En qué consiste? Degluciones a alta velocidad, noten ustedes, no generan ondas primarias ni secundarias. Es decir, el esófago se queda en éxtasis, se queda relajado, como un embudo, y el alimento va a progresar rápidamente hacia el estómago. Y noten que el esfínter esofágico inferior también permanece relajado hasta el último sorbo rápido. Decidimos suspender la alta deglución y nuevamente una deglución pequeña y aparecen las ondas primarias. Entonces, esto se llama la inhibición deglutoria. Esto es muy común de que practican. En España hay un deporte de quién bebe más rápido un volumen de cerveza. ¿Okay? Y hay individuos que hasta 5 litros pueden ingerir en un periodo muy rápido.
lo que hacen es dominar este reflejo de la inhibición de glutorio. El esófago prácticamente se convierte en un tubo y simplemente tienen que vaciar hacia la cavidad oral y el contenido líquido llegará rápidamente al estómago. ¿Quiénes más manejan esta inhibición de glutorio? Ustedes han visto de que hay personas en el circo de que van a deglutirse un sable. ¿Okay? Entonces, ellos lo que hacen es como si estuvieran deglutiendo un líquido a alta velocidad y todo el esófago se queda paralizado. Entonces, con una maestría pueden introducir rápidamente al esófago un sable y después pueden retirarlo. No hay contracción, por eso es de que no hay lesiones. Un error puede ser catastrófico. Se inicia una contracción, atrapa el sable y al momento de retirar puede cortar todo el esófago. ¿Ok? Bien. ¿Y por qué el esófago tiene esa gran capacidad? Anatómicamente, ya sabemos todos nosotros, tercio superior, musculatura esquelética, tercio medio, mezcla esquelético con liso, y tercio inferior, eminentemente liso. Y esta musculatura esquelética superior es involuntario a diferencia de todos los músculos esqueléticos. ¿Por qué? Por el tipo de inervación. Observen ustedes que la inervación de los 2 tercios inferiores del esófago es básicamente colinérgico y no colinérgico. Que si vemos la densidad de los colinérgicos sobre los colinérgicos en el tercio medio, el colinérgico es superior. En cambio, en el tercio inferior, más o menos, la proporción tiende a ser muy próxima. Entonces, estas características nerviosas es de que le permiten al esófago adaptarse rápidamente. Es decir, de que yo cuando estoy deglutiendo un sólido, estoy deglutiendo un líquido, o incluso cuando uno deglute el aire. Se va modulando fácilmente todo el tránsito esofágico. El esfínter esofágico inferior es un esfínter fisiológico. ¿Por qué fisiológico? Porque convencionalmente todos sabemos que un esfínter es el engrosamiento de la capa circular en la musculatura esquelética. Pero acá no encontramos en el esfínter esofágico engrosamiento de la capa circular, sino una zona de hiperpresión. Si medimos la presión a través de una manometría, vamos a encontrar, dependiendo del aparato, de la marca, etc., que van desde los 10 milímetros de mercurio hasta los 30 milímetros de mercurio. Entonces, este esfínter esofágico inferior, sus fibras musculares, la inervación que tiene en esa zona, es altamente sensible a hormonas, neurotransmisores, alimentos y a una miscelánea. Desde el punto de vista fisiológico nos interesan los alimentos. Observen que si nosotros ingerimos un alimento rico en proteínas, vamos a aumentar la presión de esa zona, evitando de esta manera el reflujo gastroesofágico. Pero si cometemos el error higiénico-dietético de consumir grasas, chocolates, menta, alcohol, enzima, nicotina o algún otro medicamento como por ejemplo estrógenos, progesteronas, ¿no? La dopamina, el óxido nítrico, agonistas beta-adrenérgicos, los agonistas alfa-adrenérgicos, estos relajan el esfínter y hay una posibilidad de que aumente el reflujo gastroesofágico. Muchos de los ancianitos han tenido muerte súbita por atragantamiento y algunos lo han atribuido, dicen, no, muy pobrecito, al abuelito le dio un infarto masivo y se murió en la noche. No, lo que ha ocurrido es de que si ustedes revisan la terapéutica a una persona anciana, creo que vive solo para tomar medicamentos. A las 8 de la mañana un medicamento, 8 y 1 el otro medicamento, 8 y 2 el otro medicamento. ¿Ok? Bien. Y la interacción medicamentosa que se realiza en estos pacientes a veces disminuyen grandemente la presión, que durante el sueño regurgitan el alimento, como ya tienen menores reflejos de defensa a través de la tos, fácilmente se atraen. ¿Ok? Por eso hay que tener mucho cuidado. Y hoy en día se ha revisado mucho por este esfínter esofágico inferior, se altera también con la sonda nasogástrica. La sonda nasogástrica es un elemento mecánico que va a variar la motilidad del esófago y muchas veces va a favorecer la regurgitación. Entonces hoy en día se revisa la famosa sonda nasogástrica, sobre todo por su consistencia, que es bastante dura, y ahora se han diseñado otras sondas mucho más fisiológicas que uno los puede utilizar hasta por tiempos prolongados, disminuyendo el riesgo de reflujo gastroesofágico. Pasamos el esfínter esofágico inferior y llegamos al estómago. Ya el alimento llega al estómago y cuando va llegando el alimento al estómago, esto actúa como un reservorio. Luego va a evacuar los líquidos
y va a ejercer un mecanismo de trituración y mezcla. ¿Por qué? Porque la masticación no han triturado los alimentos hasta las partículas más pequeñas. Parte de ello tiene que hacerlo el estómago. El mecanismo de reservorio se llama relajación receptiva. ¿En qué consiste la relajación receptiva? Si nosotros tomamos el estómago y van llegando los alimentos, esto va generando distensión de la pared del estómago. Esto va hacia la médula espinal y luego de la médula espinal hacia acá, terminaciones nerviosas, van relajando que basalmente este era el fondo hasta este nivel. Ese es nuestro spam, eso es nuestro nivel. ¿Ok? Entonces, ¿qué capacidad tendrá de acomodación esto hasta que el estómago en promedio en un hombre sea de 3 litros por cada alimento? Una vez de que se ha alcanzado este umbral, inmediatamente todos experimentamos saciedad. Comienzo a ingerir alimentos, sigo ingiriendo, llego al último bocado, digo, ya, suficiente, me siento lleno. Experimentamos plenitud gástrica. Y además experimentamos saciedad, porque el estómago va a liberar una gran cantidad de hormonas que van al sistema nervioso y le dicen al sistema nervioso, ya completamos todo, ahí nomás, suficiente. ¿Okay? Ahora, ¿qué es lo que favorece esta acomodación? La relajación del fondo. Y para que se produzca relajación, ¿qué tiene que ocurrir? La terminación nerviosa y sus neurotransmisores. ¿Y cuáles van a ser los neurotransmisores acá? Básicamente el óxido nítrico, el adenosintrifosfato, la dopamina, el polipéptido intestinal vasoactivo. ¿Okay? Entonces, estos elementos inicialmente van a favorecer la relajación de todo el fondo gástrico. Entonces, esta relajación lo podemos cuantificar, lo podemos interpretar mejor, sí, por supuesto. Acá tenemos un gráfico, vamos a medir la presión intragástrica porque se va incrementando contra el volumen que vamos nosotros ingiriendo. Note que cuando ingerimos 1 litro de cualquier alimento, la presión se incrementa muy poco, 4 milímetros de mercurio en este experimento. Llegamos a los 2 litros, ven, más o menos 10 milímetros de mercurio. 3 litros de alimento, un promedio de 14 milímetros de mercurio. Entonces, hay una gran llegada de un volumen muy importante, pero con presiones bajas. Esa es la otra finalidad que tiene el mecanismo de la relajación receptiva. Favorecer mayor captación de alimento con variaciones intragástricas bajas. ¿Y por qué? Porque si aumenta mucho la presión intragástrica, que va a generar una respuesta de evacuación. Entonces eso no nos conviene, que evacúe rápidamente el estómago, sino que hay un periodo de latencia mediante el cual se puedan realizar todos los otros mecanismos para un vaciamiento más adecuado. Bien, entonces ya sabemos este mecanismo de reservorio y relajación receptiva, el vaciamiento de líquidos. Veamos acá ahora. El estómago distal va triturando y va mezclando los alimentos. ¿Cuántas veces hemos pasado alimentos sin masticarlos adecuadamente? Y el estómago se va a encargar de triturar. ¿Y cuál es el mecanismo? Las contracciones peristálticas. Y estas contracciones peristálticas, acá las podemos ver. ¿Sí? Hay un mecanismo selectivo, que se llama un mecanismo selectivo de evacuación en el estómago. Se genera una contracción en la parte anterior del antro. Esta contracción va impulsando todos los alimentos triturados en diferentes tamaños para favorecer el cierre del píloro. Vean ustedes cómo se va cerrando el píloro. Acá se cerró el píloro, una gran resistencia. Esta contracción tan intensa contra esta resistencia tritura estos alimentos a otros mucho más pequeños. Estos que han alcanzado el diámetro para pasar al duodeno van a lograr atravesar, y los que quedan aún todavía por el tamaño, nuevamente va a haber una contracción, una propulsión muy intensa, y eso va a seguir triturando, y así progresivamente hasta que todo el estómago va a quedar libre de alimentos. Como verán ustedes, acá hay movimientos de propulsión, hay un vaciamiento de parte del contenido estómago y luego un movimiento de retropropulsión. Esto es como una ola muy intensa que va a chocar contra un peñasco y después de eso va a retroceder rápidamente. Lo mismo sucede cuando se cierra el píloro. Ya hemos triturado los alimentos con el estómago. Siempre hago referencia a esto de acá, la historia siempre es buena en medicina. Hace muchos años, cuando no teníamos el instrumental que hoy se tiene, hacíamos este experimento con un perro.
Al inicio traemos el perro, lo anestesiábamos, el delegado le traía un menú de acá de doña Juanita, ¿ok? Una carnecita, un puré, etc. Se abría el estómago y todo de frente al estómago, sin que mastique el animalito. Se cerraban 2 horas hasta 3 horas y después al final de clase se abría el estómago y no encontrábamos ningún alimento solo. Todo el estómago lo había triturado. O sea, de que el estómago tiene una gran capacidad de molienda de los alimentos. Cuando la abuelita o el odontólogo nos dice, señor, tiene que tener una dentadura muy adecuada para triturar los alimentos, si no se va a retrasar la digestión, pongamos las antenitas, entre comillas. No, señor, el antro puede realizar el trabajo si no hay una buena masticación. Ya es un proceso aprendido, ya es un proceso ya ontogénico, el proceso de la masticación. Si ustedes ven, en el desarrollo de muchos de los animalitos se lo tragan enteramente a su alimento. No es necesario de que tengan masticación. Nuestro organismo conserva muchas de esas cualidades, de esas potencialidades. O los perdemos también. Lo que sucede si experimentalmente a un niño desde muy pequeño le comienzan a dar comida refinada, ¿cómo se va a entrenar ese estómago? No se entrena. Va a ser un estómago con una gran proclividad a trastornos motores del estómago. Y las nuevas generaciones, los gastroenterólogos vemos como niños de 7, 8, 10, 14 años ya tienen trastornos motores. ¿Por qué? Porque desde niño no se les ha dado un alimento para que este antro realice trituración y mezcla. Muchas veces sobreprotectoras van a decir, ah, no, mijito, ¿qué va a masticar? ¿Qué va a perder el tiempo? Su dientecito se le va a malograr, todo licuado. ¿No? Entonces le dan todo licuadito. No, la masticación es un proceso también de aprendizaje y es un proceso muy importante, incluso hasta para el alineamiento de dientes. ¿Okay? Si un niño no mastica, los dientes se le van a desordenar, ¿no? Son los dientes que tienen, a veces parece cuando dicen rompan filas, ¿no? Sí, es así. Y este estudio fue un hecho, una observación muy importante de odontólogo. Su sorpresa fue cuando iban, por ejemplo, a comunidades campesinas. Había muy raros niños que tenían problemas de alineamiento de dientes. Entonces dijeron, bueno, ¿a qué se debe esto? ¿No? Comenzaron a investigar y vieron pues de que el niño, de grande, desde muy pequeño, ¿qué mastica? Las habas, la cancha, mastica de todo, la carne, ¿no? Es así. Entonces va entrenando, va alineando sus dientes para poder, cuando es adulto, ya tenerlo bien formado. E incluso el propio maxilar. Si nosotros no masticamos, nuestro maxilar no va a desarrollar, no va a abrirse al maxilar. Por ello la masticación es un proceso importante, no para digerir los alimentos, sino ya como un hecho aprendido. Bien. Una vez de que ya se han triturado todos los alimentos, están listos para evacuar, entramos a la fase interdigestiva. En esta fase, ya cuando estamos en el ayuno, ya no ingerimos ningún alimento y estamos atentos, escuchando nuestras clases, se va a producir el vaciamiento de sólidos y la fibra dietaria. ¿Cómo? Con el complejo motor migratorio. ¿Cómo funciona el complejo motor migratorio? El complejo motor migratorio, como su nombre lo dice, complejo porque va a tener fases, motor porque produce movimiento, migratorio porque va de la parte alta a la parte baja. Pero si es motilidad por fisiología, ¿qué tiene que haber ocurrido previamente? Tiene que haber ocurrido un evento eléctrico para que pueda estimular al músculo y el músculo se contrae. Entonces, ¿dónde está el control? En el estómago. Si nosotros hacemos un estudio de generación eléctrica en el estómago y colocamos electrodos, fondo, cuerpo superior, cuerpo medio, cuerpo inferior, antro distal, antro medio, antro proximal y píloro, colocamos en el estómago todos esos electrodos, encendemos la pantalla y vamos a ver en que en el osciloscopio comienzan a aparecer estas imágenes que tenemos que ir interpretando. Vemos que el electrodo 1 nos da esa imagen constante. Eso nos indica que es una línea isoeléctrica, es decir, no hay actividad eléctrica. Llegamos al electrodo 2, prendemos el electrodo 2 y vemos de que comienzan a aparecer estas ondas, ¿ves? Y simultáneamente, luego vemos de un tiempo que esta onda que se generó en el electrodo número 2 comienza a viajar hacia los otros electrodos. Llega hasta el último electrodo, se genera otra onda y así progresivamente.
concluimos que en el electrodo número 2 hay una generación de un estímulo eléctrico. ¿Okay? Entonces, acá se genera la actividad eléctrica. Por eso se llama el marcapaso gástrico. ¿Qué vamos a encontrar en este marcapaso gástrico? Si hacemos el estudio histológico, vamos a encontrar a las células intersticiales de Cajal. Estas células intersticiales de Cajal es una red nerviosa que tiene gran capacidad de autodespolarización. Es por eso de que comandan toda la actividad eléctrica. El que comanda la actividad eléctrica en fisiología es el que más rápidamente se despolariza. Los que más lentamente se despolarizan se adaptan al que manda más rápido. Pero también vemos histológicamente que en este marcapaso las células intersticiales de Cajal hacen sinapsis con las fibras musculares lisas. Por tanto, le van a pasar rápidamente la información. Y esta información también se va a difundir a todo el estómago. Adicionalmente, en la estructura del tubo digestivo también están las células del sistema neuroentérico. Pero las células del sistema neuroentérico no generan impulsos para contracción, sino de que van a permitir ya modular la frecuencia, modular la intensidad de la contracción de las fibras musculares. Entonces tienen que interactuar estas células intersticiales de Cajal también con las células nerviosas del sistema neuroentérico. Por tanto, es un trabajo coordinado a través del cual se va a contraer la fibra muscular. Esto desde el punto de vista histológico. Pero desde el punto de vista fisiológico, colocamos acá un electrodo y vamos a tener luego este registro en el osciloscopio o en la pantalla. Se van generando estas ondas eléctricas, ¿ven? Que dan capacidad de generar estas ondas eléctricas. Entonces, son múltiples, son uniformes, tienen igual intensidad, tienen igual amplitud. Acá tenemos los valores, en este caso. Y vemos de que cuando estas ondas se van generando, colocamos otro electrodo en el músculo, no hay contracción. ¿Qué tiene que pasar para que haya contracción? Entonces hacemos acá un zoom, tomamos una onda solita para ver qué sucede. Y acá tenemos. Esto es lo que ocurre inicialmente. Las ondas lentas. Una onda lenta, ya sabemos interpretar esto en fisiología. ¿Ustedes han hecho ya el capítulo de nervioso? Bien, hicieron, entonces ya conocen. Este es el potencial de reposo, viene el proceso de la despolarización, la repolarización parcial, la repolarización total y nuevamente potencial de reposo. Si han hecho neuro, entonces ya esto me ahorra de explicar. ¿Por qué? Porque todos estos eventos simplemente son flujo y eflujo de iones. Acá de sodio, de potasio y de calcio. Entonces, cada uno de estos flujos van comandando cada una de estas fases. Lo que nos interesa en fisiología digestiva es esta fase de meseta. En esta fase de meseta, cuando alcanza un umbral determinado, van a aparecer otro tipo de contracciones simultáneamente. Estos se llaman las ondas lentas y los otros se llamarán los potenciales de acción o potenciales espín. Acá ven el umbral. En la pantalla ya se ha trazado un umbral y vemos que hay ondas que superan ese umbral. Y a estas ondas se les llama potenciales de acción. Cuando no superan el umbral se llama las ondas lentas. Si registramos la actividad muscular simultáneamente, nuevamente comprobamos. Una onda lenta no genera contracción. Una onda lenta con un potencial de acción genera esta contracción con esta intensidad y esta amplitud. Más ondas espiga, más potenciales de acción, y vean acá la contracción es mucho más intensa en intensidad y en amplitud. Por tanto, es necesario de que se supere un umbral determinado para que haya contracción. Y ahora la cosa se simplifica. Por tanto, cada vez que veo una contracción, infiere, se ha generado una onda lenta con potenciales de acción. No hay contracción, solamente hay ondas lentas. Igual que en el sistema del electrocardiograma. Podemos nosotros diferenciar la onda P, el complejo QRS y todo lo demás. Acá de igual manera podemos diferenciar. ¿Y cómo se aplica en la clínica? Hoy en día existe el electrogastrograma. Entonces, igual así como en el electrocardiógrafo colocamos electrodos en determinados puntos,
En el electrogastrograma se coloca también en la parte del epigastrio unos electrodos y podemos registrar este tipo de ondas. Podemos ver ondas lentas, podemos ver potenciales de acción, podemos ver cuál es la frecuencia de la despolarización. En los seres humanos son 3 ondas lentas por minuto. Es decir, que la máxima frecuencia de contracción en el estómago fisiológicamente es 3 en un minuto. No puede. Si es más, ya será una taquigastria. Es menos, será una bradigastria. No hay contracciones, será una atonía gástrica. ¿Okay? Entonces, vean cómo esto lo podemos proyectar ya a la parte clínica conociendo nuestra fisiología. ¿Podemos modificar las contracciones? Sí, por supuesto, es manipulable. Y esto se hace incluso en el laboratorio. Acá tenemos la fase de reposo, vamos a estimular con la distensión. Si nosotros estiramos el estómago, vamos a ver de que la contracción es como un elástico, es un juego. Tomo un elástico, lo distiendo, se contrae. Lo distiendo más rápido será la contracción, hasta que va a llegar a un umbral determinado, que es su máximo potencial. Lo mismo sucede con el estómago. Acá vemos, si nosotros distendemos, tenemos un estímulo. Si aplicamos acetilcolina, es un estímulo farmacológico. Estimulamos el sistema parasimpático, vamos a observar de que aparecen mayor despolarizaciones, mayores potenciales espiga y la contracción será mucho más intensa. Utilizamos otros estímulos, la noradrenalina. Con la noradrenalina vemos que lo llevamos a una hiperpolarización. No hay respuesta al estímulo, se queda estático. Por tanto, acá se relaja. Estimulamos el sistema simpático, también se va a relajar la musculatura. Y todo por un mecanismo que todos conocemos como el mecanismo de la hiperpolarización. Por tanto, hay fármacos que van a modificar la contracción de la musculatura del tubo digestivo. Ahora nos interesan las contracciones. Ya sabemos la actividad eléctrica que generan las contracciones. Ahora, a una contracción le hacemos el zoom y vamos a ver cómo se caracterizan estas contracciones. Y esas contracciones forman lo que decíamos el complejo motor migratorio, y un complejo motor migratorio dura entre 90 a 120 minutos. Lo repartimos proporcionalmente, más o menos el 50% para la fase 1, más o menos el 10% para la fase 3 y 20-30% para la fase 2. Interpretamos este gráfico, esto ya solo está interpretando contracciones de la fibra muscular. En la fase 1, ¿hay contracciones? No, ¿verdad? No hay contracciones que son evidentes. Por tanto, concluimos que en la fase 1 del complejo motor migratorio el estómago está en una atonía, está en reposo, está quieto. Abrimos el estómago y a quienes les va a gustar cirugía o cuando entren a la primera cirugía laparoscópica van a ver un momento que el estómago está quieto, no se contrae. Pasa ese periodo de tiempo de la fase 1 y entra a la fase número 2, que es esta de acá. Desde este punto hasta este que estoy señalando pueden observar ustedes las contracciones. ¿Cómo son las contracciones ahí? ¿Son uniformes? No son uniformes. Unas tienen más intensidad, más amplitud, otra menos intensidad, menos amplitud. ¿Es rítmico? No es rítmico. Aparecen totalmente desordenados. En esta fase veremos contracciones muy irregulares. Estamos fijando al estómago y van a ver contracciones en el estómago, muy irregulares. Algunos comparan como un saco de gusanos. Por un lado se mueve, por otro lado no se mueve, y así se le ve al estómago. Pasa este periodo de tiempo y entramos a la fase 3. En la fase 3, ¿cómo son las contracciones? ¿Es rítmica? Sí. Mantiene un ritmo. ¿Tienen igual intensidad, igual amplitud todas las contracciones? Sí. Entonces, en este momento veremos que el estómago se contrae, todo el estómago muy firme, como si fuese un sístole cardíaco. Es decir, que las contracciones más intensas del estómago ocurrirán en la fase 3. ¿Cuánto tiempo dura? 6 al 10% del complejo motor migratorio. Como son las contracciones más intensas, estas serán las más eficientes para la evacuación gástrica. Bien, ya conocemos los fenómenos eléctricos, ya conocemos las contracciones. ¿Qué otros factores van a regular el vaciamiento gástrico? Osmolaridad y el valor calórico de los alimentos. Todos los alimentos que nosotros ingerimos tienen una osmolaridad, de acuerdo a nuestras características gastronómicas. ¿Okay?
Ustedes han visto de que algunas gastronomías son eminentemente dulces, otras saladas, otros no utilizan sal, etcétera, etcétera. Ahí los humanos tenemos de todo. Lo que nos interesa es esto. 3 alimentos en el mismo volumen damos de ingerir a un individuo y le medimos su vaciamiento gástrico, ¿eh? Notamos de que los alimentos hipertónicos se evacúan más lentamente, los alimentos isotónicos más rápido. Por tanto, para una hidratación, ¿cuál es lo mejor? Una solución isotónica. Y en eso se basa la rehidratación oral. Principio fisiológico básico. ¿Okay? A veces la abuelita, la mamá dice, no, tómate un caldito de tal, una sopita de tal cuando estás para... No, lo que necesitamos es que sea una solución del tipo isotónica. Más lento que se evacúan los hipertónicos. Es decir, práctico, los más salados alimentos se evacúan más lentamente. ¿Okay? Y si ustedes toman cualquier alimento, por ejemplo una soda, a ver, algunos de ustedes, tanto que toman ustedes que disfrutan de la Coca-Cola y tanto, ¿cuánto tiene de sodio una gaseosa? ¿No se les ha ocurrido ver la etiqueta? Un promedio de 40 gramos. Es alto. Y nosotros lo percibimos dulcete. ¿Por qué? Porque también le meten glucosa en cantidades. Por eso es de que quienes consumen este tipo de bebidas, su riesgo a hiperglicemias, a ser diabéticos, a subir de peso, etcétera, etcétera, es alto. ¿Okay? Nuestra dieta es muy salada. Ustedes han probado un ceviche, todos se desesperan por el ceviche, ¿no? La cantidad de sal que le echan al ceviche. Es un alimento muy salado, se retrasa el vaciamiento gástrico. Después de un buen ceviche, ¿qué dice la mayoría? ¡Qué nutritivo el ceviche! Mira, son 6 de la tarde y todavía no tengo hambre. No, simplemente se ha retrasado el vaciamiento gástrico, no tiene que ver nada el valor nutritivo. ¿Okay? Por eso hay que tener mucho cuidado. Nuestros pacientes dicen, no consuma alimentos salados, porque si consume alimentos salados es más lento el vaciamiento gástrico. Si tomamos un mismo alimento con diferentes cantidades de kilocaloría por mililitro, 0,1, 0,5 y 2 kilocalorías, noten de que el que tiene mayor carga calórica, más lento, y el que tiene menor carga calórica, es más rápido el vaciamiento gástrico. Esto en forma práctica. Una bebida más edulzada se evacúa más lento, una bebida menos edulzada más rápidamente, y una bebida que es isotónica se evacúa fisiológicamente. Por ello tenemos que utilizar este tipo de soluciones para nuestra hidratación. Otro elemento importante que va a modificar el tránsito intestinal es la motilina sérica. La motilina es una hormona que se produce después de la ingesta de un alimento. Esta motilina, si nosotros vemos, después de haber ingerido el alimento y entramos a la fase postprandial, vemos que después de haber ingerido un alimento, y acá registramos el siguiente, comienzan a aparecer niveles elevados de motilina. Acá tenemos los niveles 0. Y simultáneamente hacemos un registro de la actividad motora del estómago, de la parte alta del yeyuno y la parte media del intestino. Notamos de que cada vez que hay niveles altos de motilina, observen ustedes cómo coincide con este tipo de contracciones que ya conocemos nosotros. Este tipo de contracciones uniformes que son rítmicas, ¿qué fase es? ¿1, 2 o 3? 3. Es la fase 3. Por tanto decimos, los niveles elevados de motilina desencadenan rápidamente la aparición de la fase 3 del complejo motor migratorio en cualquier segmento del tubo digestivo. Por tanto, la motilina dispara la fase 3. Si a una persona le aplicamos inmediatamente la motilina, después de ello alcanza los niveles altos, generará una fase 3 del complejo motor migratorio. Entonces, por ello es importante ingerir un alimento, porque si nosotros no ingerimos el alimento, no vamos a generar motilina. Otro elemento importante es la glicemia. Pero la glicemia tiene que ver también con nivel de motilina y el complejo motor migratorio que ya conocemos. En este experimento, durante todo este periodo, la glucosa se ha llevado a 250 miligramos por decilitro.
vemos que durante todo este periodo el nivel de motilina es el más bajo. Y cuando se recuperan los niveles de motilina normales, vean cómo la motilina alcanza un umbral e inmediatamente aparece una fase 3 del complejo motor renal. Y acá tenemos el último momento en que fue normal la glicemia, el nivel más alto, y la última fase 3 del complejo motor renal. ¿Esto qué importancia tiene? En el día, los pacientes diabéticos, van a notar ustedes, vienen muy frecuentemente a consulta por vómitos, por doctor, siento de que el estómago me va a reventar, siento hinchado el estómago, lo que he comido ayer siento que estoy eructando, etcétera, etcétera. Su vaciamiento gástrico está muy alterado en los diabéticos. ¿A qué se debe? De que ellos tienen una glucosa sumamente alta. Por esa glucosa alta no hay fase 3 y no hay motilina en niveles séricos altos para poder desencadenar esta fase. ¿Cuál será la solución? La solución será bajar los niveles de glicemia a los niveles más fisiológicos, y de esta manera estaremos garantizando de que el diabético también tenga buena motilina en niveles altos, y esto garantice la aparición de la fase 3. El laberinto y movimiento gástrico. Alguien dirá, ¿qué tiene que ver el oído con el estómago? Aparentemente no hay ninguna relación, ¿no? O cuando le dicen cosas bonitas a alguien se acelera el estómago, así como el corazón, ¿no? Si a alguien le dicen pues una frase muy importante, se emociona y el corazón comienza a palpitar, pero el estómago tendrá algún cambio en su motilidad, ¿o no? Cuando en un susurro le dice, una cena, su estómago ya comienza a trabajar, ¿no? Hay relaciones nerviosas, ustedes han estudiado neuroanatomía, hay relaciones entre el octavo par y el 10º par, hay circuitos. Entonces tiene que ver mucho con el vaciamiento gástrico. ¿Cómo experimentamos, cómo demostramos esta relación? Para estimular el sistema laberíntico, ¿qué tipo de estímulos tenemos que utilizar fisiológicamente? A ver. Un estímulo rotacional o un estímulo de aceleración, de manera general. Aceleración lineal, ¿no? Lo disparamos como a un hombre bala, ¿no? O aceleración rotacional, lo metemos a una centrífuga, ¿bien? Entonces, este experimento muy sencillo en fisiología, se le siente una silla giratoria, le damos un alimento determinado, medimos su vaciamiento gástrico. Y ahora viene la estimulación del laberinto. Hacerlo rotar. ¿Okay? Si es buen amigo, bueno, pues 20 ciclos por minuto. Pero si no es buen amigo, 150 por minuto. Una aceleración salvaje del laberinto. Y vemos de que cuando se estimula el laberinto, ven cómo se retrasa el vaciamiento gástrico. Moraleja: si van a viajar, no coman mucho, porque el viaje, esa aceleración lineal, va a retrasar el vaciamiento gástrico. Y si su estómago es muy sensible, el de adelante primero va a sentir molestias durante el viaje. ¿Okay? Va a producir vómito. ¿Qué hace mucha gente? Dice, ay, pobrecito, mijito, va a regresar a la capital. Desde Chumbivilcas hasta allá son 15 horas. Hijito, come de todo, come y repleta el estómago para que llegues bien a Lima. Ni bien ni llega a Bancay hasta que vomitas el alma. ¿Okay? Y algunos que cuando van en el avión han pagado fuerte, dicen, he pagado $1000 para que me traigan esta minucia de alimentos, ¿no? Que en 2 bocados desaparece. ¿A qué velocidad uno viaja en el avión en promedio? 800 kilómetros por hora. Es una aceleración pues altísima. Si nosotros vamos a ingerir grandes cantidades de alimentos, se va a retrasar el vaciamiento gástrico, y en uno de esos movimientos más fácilmente hay proclividad a vomitar. Es por ello de que nos dan en poca cantidad. No es porque sean pues muy tacaños, ¿okay? Tiene su explicación fisiológica. Y para ello también los nutricionistas tienen que saber preparar los alimentos para este tipo de situaciones. Tienen que ser alimentos isotónicos, porque si son hipertónicos, son alimentos de otras características, más se va a retrasar
el vaciamiento gástrico. Vean qué importante es esta la aplicación en la vida diaria. Y a los niños a veces la mamá dice, ay, pobre mi niñito va a viajar, voy a darle la leche en cantidad, y le llena, después hasta que vomita el pobre niño. ¿Okay? Otro, el pH de los alimentos. Y acá va lo que les decía el ceviche, pues estar cerca a 12:1 el ceviche. ¿Viste? Vaciamiento gástrico muy lento, los isotónicos más rápidamente. Conocemos ya la motilina, pero acá tenemos la eritromicina. ¿Qué es la eritromicina? Es un antibiótico. ¿Sí? ¿Qué tendrá que ver el antibiótico con motilidad? ¿Habrá alguna relación entre estos dos? Motilina y eritromicina, ¿o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí? Ustedes ven el desarrollo de la era de los antibióticos. Y en un momento la eritromicina era un antibiótico, pues, top, ¿no? Así como ahora son las cefalosporinas, son las quinolonas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces se utilizaba mucho la eritromicina, sobre todo en pediatría. ¿Y qué observaban los pediatras o de qué se quejaban las mamás más o menos los pediatras? Doctor, dice, mire, mi niño está tomando ya 2 o 3 días y le dan una diarrea con la eritromicina. Bueno, esto se fue sistematizando, se fue estudiando cuál era el motivo de que por qué utilizaban eritromicina y daba diarrea del tipo ya motora, ¿no? Se fue viendo, no era infecciosa, no era inflamatoria, no era parasitaria, se llegó a la conclusión que era motora. Entonces dijeron, bueno, si es motora debe haber alguna relación. Comenzaron a dosar hormonas una y otra y, oh sorpresa, se detectó de que cuando se tomaba eritromicina los niveles de motilina sérica se elevaban. Ah, entonces, lotería, nos sacamos la lotería. La eritromicina es un estímulo para las células que producen la motilina. Se bajaba la dosis de la motilina, se bajaba la dosis de eritromicina y se controlaba la. ¿Sí? Entonces existe esa relación, porque la eritromicina va a producir motilina. Ahora, pero la eritromicina tenía que estar en determinados niveles serios. Acá tenemos las contracciones en el estómago con diferentes dosis de eritromicina. Noten ustedes, si nosotros comenzamos a dar dosis de 0,2 miligramos por kilogramo de peso hasta 1,5, la actividad motora va a ser muy buena. Pero si damos menor dosis o si damos mayor dosis, no va a tener un efecto en la motilina. Y hoy en día nosotros los gastroenterólogos utilizamos en un grupo de pacientes la eritromicina dentro de este rango de dosis como un antiemético incluso, como un gastroquinético. Es gastroquinético porque va a favorecer la liberación de motilina y de esta manera, es decir, es un agonista de la motilina y va a acelerar el vaciamiento gástrico. Pues si hay un medicamento que acelera el vaciamiento gástrico, también existe otra gran cantidad de medicamentos que retrasan el vaciamiento gástrico. Por ello, cuando un paciente dice, doctor, siento de que mi estómago está lleno, tenemos que averiguar principalmente, estos son los alimentos más comunes del vaciamiento gástrico. E incluso algunos hábitos higiénico-dietéticos que son dañinos, dentro de ellos el tabaco y el alcohol. Quienes fuman se quejan constantemente de un problema de eructos de halitosis. ¿Por qué? Porque el estómago tiene un retraso en el vaciamiento gástrico. ¿Okay? Entonces a estos pacientes también hay que recomendar que eviten algunos hábitos higiénico-dietéticos dañinos al margen de algunos medicamentos que de repente están utilizando por alguna enfermedad. El estómago, cuando ingerimos alimentos, también produce la grelina. Bien sabemos de que por acción directa o por estimulación nerviosa va a interactuar con el sistema nervioso central y de esta manera la producción de grelina va a disminuir la acomodación gástrica, o sea, va a disminuir la relajación receptiva. Cuando se produce la grelina, entonces la persona va a experimentar una saciedad precoz. Come poco y se llena. ¿Por qué? Porque estoy poniendo alta grelina. Bajo la grelina, comeré un poco más en volumen. ¿Y por qué se produce este problema? También porque
existe un mecanismo compensatorio de que va a incrementar el vaciamiento gástrico. Ese es el compensatorio. Porque recuerden, es diferente la acomodación y es diferente la evacuación. La evacuación es ya después de haber ingerido todos los alimentos. En cambio, la acomodación es cuando uno está ingiriendo el alimento. Ese es el efecto especial que tiene la grelina, y además tiene un efecto también en la disminución de la secreción de la insulina. El sexo, género. Dicen de que para el género no nos protege ni nos expone a muchas cosas. Todos somos idénticos ante los estímulos, en mayor o en menor intensidad, ¿ok? Con mejores potencialidades o menores potencialidades, ¿no? Por ejemplo, fuerza muscular. Los varones tenemos mayor potencia muscular que las mujeres, es así nuestra naturaleza. Intuición. Las mujeres nos llevan años luz en intuición, ¿verdad? Las mujeres intuyendo son excelentes. Bien. ¿Los varones podemos pretender esa intuición? No, pues a no ser que hagamos un trasplante de cerebro en la región cortical en esa zona, ¿no? Bien, entonces lo mismo sucede también en esto, en el vaciamiento gástrico. Veamos, comparemos a la mujer, como dice Arjona, en las 3 etapas de su vida: antes de los 40, los 40 y después de los 40. ¿Okay? Vamos a comparar, como siempre, con el sexo más bello y hermoso de la naturaleza, los que somos más débiles, los varones. ¿Okay? Es así, los varones somos más débiles. Y aquel varón que dice que es fuerte hay que dudar, ¿no? ¿Sí? Hay algunos problemas por ahí hormonales o de otro tipo. Es por ello de que la naturaleza a la mujer le ha encomendado una acción biológica, la más difícil, la más compleja y la más riesgosa, que es la procreación. Experimentalmente, las contracciones uterinas que producen ese estímulo, aparentemente que todos los califican dolor, pero en la realidad no es dolor, sino de que hay otros factores que modulan el umbral del dolor. Si se produce esa intensidad a los varones entramos en un shock de dolor. Es así, no lo podemos tolerar, ¿no? Se han hecho experimentos fisiológicos, ahora hasta en computadoras. Los varones entramos en un shock si nos tocaría dar parto, pero las mujeres entran en shock. No. ¿Por qué? Porque dicen, después de 9 meses, en la repetición está el gusto. ¿Ok? Es así. Bien. En el vaciamiento gástrico, noten ustedes, el mismo alimento a nosotros los varones contra la mujer premenopausia, en los años florecientes. Su vaciamiento gástrico acá, el de nosotros en este lugar. ¿De cuál de los dos es más eficiente el vaciamiento gástrico? ¿Del varón o la premenopausia? De nosotros los varones. Se evacúa más rápidamente y más eficientemente. Entonces las mujeres en esta etapa premenopáusica tienen un vaciamiento gástrico en relación al varón mucho más lento. Pasan los años, muchas cosas mejoran, también mejoran el sueldo, ¿no? Pero viene la otra fase, posmenopausia. Hacemos la curva de vaciamiento de esa misma persona y vemos de que se desplazó acá. Esto era antes de los 40, esto es después de los 40. ¿Mejoró o no mejoró su vaciamiento gástrico? ¿Ha mejorado o no? ¿Qué ha mejorado? Está muy próximo al del varón. Mejoró, a pesar de los años. Por eso no se depriman, damitas. Con el paso de los años no todo se deteriora, algo mejora, el vaciamiento gástrico. ¿Okay? Y alerta para los caballeros: mujer más de 40 años mejora su vaciamiento gástrico y si van al restaurante va a pedir más potajes, a llevar más gorda la tarjeta. ¿Okay? En esta etapa vienen los cambios hormonales y hay que dar hormonoterapia. Se le da hormonoterapia, más lento su vaciamiento gástrico. Es por ello de que muchas mujeres en esta etapa se quejan constantemente de que se llenan de gases, que se sienten como si están embarazadas, que tienen eructos, en la noche se despiertan y toda una tragedia que viene a ir nada más en relación al vaciamiento gástrico y situación de género y hormonoterapia o no hormonoterapia.
¿Cómo entendemos esta diferencia entre varones y mujeres? Las fibras musculares de las mujeres van a ser más sensibles a hormonas, básicamente estrógeno, progesterona. Los varones tenemos estrógeno y progesterona, pero nuestros niveles hormonales, nuestras células musculares lisas son insensibles, no le afectan mayormente. Por eso es de que nuestro vaciamiento es mucho menor. La mujer, incluso en etapa premenopáusica, cuando eleva más sus hormonas, más lento se hace su vaciamiento gástrico. ¿Y en qué circunstancias acá en la premenopáusica? 2. Anticoncepción oral o gestación. Las mujeres retrasan más su vaciamiento gástrico, mayor proclividad a las náuseas y los vómitos en la gestación o cuando toman anticonceptivos. Otra situación, los varones, que por un tipo de cáncer, a los varones hay que aplicar hormonas femeninas. Entonces, a estos varones que se les aplica estas hormonas femeninas, entonces notan algo también importante. Dicen, doctor, últimamente siento que me lleno más rápido, mi vaciamiento gástrico es más lento. ¿Por qué en este varón que está recibiendo tratamiento con esas hormonas femeninas se retrasó su vaciamiento gástrico? Porque el nivel de hormonas que se le da a este paciente varón superaron el umbral de tolerancia y llegan a sensibilizar a las fibras musculares lisas. Por ello es de que muchos de estos pacientes tienen una situación muy importante de eructos, vinagrera, acidez, estreñimiento y todo lo que significa enlentecimiento del tránsito gastrointestinal. Por tanto, es importante el estímulo, la intensidad del estímulo, la duración del estímulo para generar una respuesta determinada. ¿Por qué? Porque tanto varones y mujeres solamente nos estamos diferenciando por el umbral que tenemos y por los niveles hormonales que tenemos en el plasma sanguíneo. Un poco de clínica de todo lo que hemos hablado. Por tanto, va a existir una gran cantidad de enfermedades del tipo de gastroparesia. Gastroparesia es trastorno del vaciamiento gástrico o enlentecimiento en el vaciamiento gástrico. Entonces, podemos tener alteraciones en neuronas. Por ejemplo, se ha hecho un estudio de que hay una disminución de las neuronas que producen el óxido nítrico. Entonces, esas hormonas, estos neurotransmisores de las neuronas, que en lugar de relajar al estómago, lo van a tener contra. Entonces, acá habrá un trastorno de acomodación. ¿Esto a qué llevará? A una saciedad precoz. Si no se relaja, no hay relajación acomodativa y esto está contraído, yo como poco y me lleno. Entonces, estos pacientes experimentan eso, saciedad precoz. Si hay una alteración en la actividad eléctrica del marcapaso, entonces esto llevará a una disritmia. Esta disritmia gástrica llevará a un síndrome nauseoso. Si vamos al punto de vista de sensorial, estas terminaciones nerviosas, cuando se alteran, podrán llevar a la aparición de el dolor. Si hay un trastorno no solo ya de la actividad eléctrica, sino de la actividad eléctrica y mecánica, es decir, del acoplamiento eléctrico y mecánico, esto trastorna el vaciamiento gástrico y esto podrá llevar también a náuseas y vómitos. Por tanto, cuando hablemos de náuseas y vómitos, no solamente pensemos en que comió algo y le hizo daño, sino que también tenemos que pensar el propio estómago puede tener un trastorno sensorial, un trastorno en el acoplamiento eléctrico-mecánico, un trastorno eléctrico propiamente, o un trastorno en la población escasa de un grupo de neuronas que están alterando un neurotransmisor determinado. Y hay casos de náuseas y vómitos que es muy difícil de controlar. Cuando, por ejemplo, la alteración está a nivel del marcapaso, hoy en día se pueden poner marcapasos así como en el corazón. Los cirujanos, con los fisiólogos, electrofisiólogos, coordinan y se pone justamente en esta zona un marcapaso. Y se soluciona estos problemas de las birritmias y desaparece totalmente las náuseas en estos pacientes. Entonces la tecnología
también nos ayuda para solucionar muchos de estos problemas. La forma de medición del vaciamiento gástrico hay de lo más múltiple. Uno de los test es el test del paracetamol. Acá tenemos en condiciones normales. Se le da una dosis determinada y debe de tener esta curva de vaciamiento. ¿Ok? Entonces, si vemos de que un paciente, le damos el paracetamol, esta dosis, y vemos de que hace esta curva, por ejemplo, que está muy lejos de lo normal, esto nos indicará de que el vaciamiento gástrico está disminuido. Así como podemos utilizar este test, hoy en día existen numerosos tests que ya lo verán ustedes más en la parte clínica. ¿Qué más regula el vaciamiento gástrico? Los órganos que están próximos al estómago, en este caso el duodeno y el ilio. Si hacemos un estudio de receptores a lo largo del duodeno y del yeyuno y el ilio, vamos a tener receptores de ácidos, osmóticos, de lípidos y de triptófanos. Y estos receptores van a generar un tipo de conexión con el estómago de reflejos enterogástricos. Viene el estímulo, detecta el intestino y le manda una orden al estómago. Ejemplo, si llega una cantidad de ácido al duodeno, esa cantidad de ácido que ha llegado tiene que neutralizarse, necesita un tiempo. En ese periodo de tiempo, estos receptores de ácido le dan la información al estómago y le dicen: estómago, no mandes más ácido hasta que neutralicemos los que han llegado. El estómago no evacúa más ácido. Neutralizó el ácido, libera ese freno y el estómago otra vez envía otra cantidad de ácido. Y así progresivamente se va regulando también el vaciamiento gástrico por un reflejo enterogástrico. Estos reflejos enterogástricos, entonces, ocurren de esta manera. Llega el estímulo al duodeno, el ácido, la grasa, cantidad de proteínas, una osmolaridad, la distensión, liberan estas hormonas, la secretina, colecistoquinina, polipéptido e insulino trófico dependiente de glucosa. Estas tres hormonas tienen un retraso en el vaciamiento gástrico. Por otro lado, de forma refleja, estos reflejos enterogástricos también van a retrasar el vaciamiento gástrico, hasta que el propio duodeno lo pueda liberar. Entonces son dos mecanismos a través de los cuales se va retrasando el vaciamiento gástrico por acción duodena. ¿Qué ocurre si a una persona no le damos ningún alimento? Hacemos una fístula a nivel del intestino distal, en este caso en el ilio, ¿no? Y colocamos directamente glucosa. Una sonda, comenzamos a infundir glucosa. Medimos el vaciamiento gástrico y vamos a notar de que hay un retraso. ¿Por qué? Porque cuando se infunde glucosa directamente al duodeno, sin haber masticado nada, produce el fenómeno llamado freno iliaco. Entonces se retrasa el vaciamiento gástrico. ¿Esto qué importancia tendrá? Por ejemplo, un paciente que tenga una obstrucción, una suboclusión intestinal. El tránsito va a ser más lento, la absorción va a ser más lenta. Cuanto más tiempo permanezca el alimento, en este caso la glucosa, en esta región distal del ilio, el vaciamiento gástrico va a ser más lento. ¿Sí? Entonces vean cómo hay circuitos cortos y también cómo hay circuitos largos. Y otro más largo aún, desde el recto. Si se distiende el recto, esto va a retrasar el vaciamiento gástrico de sólidos. Experimentalmente, a un paciente colocamos un balón, insuflamos el balón, una vez de que ha alcanzado el umbral determinado, preguntamos a esta persona cómo siente el vaciamiento gástrico y nos va a decir de que el vaciamiento gástrico es mucho más lento. Baja la presión intrarrectal y el vaciamiento gástrico se restablece. Entonces son controles nerviosos proximales, medios y distales. ¿Qué más van a regular el vaciamiento gástrico? El estado emocional de las personas. Los seres humanos experimentamos una serie de estos tipos de situaciones. ¿Quién no ha experimentado el dolor? El dolor, noten que es una de las cosas por las que más acuden nuestros pacientes a la consulta. El dolor, la tristeza, la depresión y miedo tienden a disminuir la motilidad. ¿Sí? Esto es típico. En cambio, la agresión y la cólera tienden a aumentar la motilidad.
Ustedes han visto a muchas de estas personas agresivas, están en plena pelea y después abandonan y corren. No es que sean cobardes, pero no hay que juzgarlos así. Es la agresión y la cólera aumentó su motilidad y de lo que tienen que ir es al baño. Ahí va, les da una diarrea. ¿Por qué? Por esta reacción de agresión y cólera, ¿no? Es una reacción a veces rápida o puede ser un poco más retardada. ¿Qué otro es importante? La indemnidad de los nervios vagales. Si por A o B razones, en este caso fisiológico, se está bloqueando a los vagos, vean ustedes cómo la actividad después de la ingesta de alimento es totalmente diferente a este hecho fisiológico cuando ya no está bloqueado el vago. Por eso los pacientes que han sido operados y les han realizado vagoectomías van a tener una serie de trastornos motores a toda su vida después de una vagoectomía. Acá los cirujanos han cambiado mucho su actitud quirúrgica. Ustedes revisen la historia de las cirugías. Antes los cirujanos hacían secciones del tronco vagal apenas entraba al abdomen y había una cantidad de trastornos motores. Hoy en día hay la ultracirugía selectiva de nervios cuando hay que realizar, ¿no?, sección o ramas del nervio. Acá es simplemente un estudio experimental fisiológico para demostrar cómo cuando se bloquean los vagos, los estímulos no van a generar un patrón de contracción que es fisiológico, ¿sí? Y es a todo lo largo del tubo digestivo, ¿no? Antro, duodeno, proximal hasta el yeyuno, lista. De igual manera, hay otros elementos, hormonas, que van a participar en el vaciamiento gástrico. El óxido nítrico, la serotonina con sus variedades T3, T1, la gastrina, la somatostatina, observen ustedes. Por ejemplo, gastrina, secretina y somatostatina van a retrasar el vaciamiento gástrico, hacen más lento. Lo mismo que la colecistoína. Y hoy en día existen fármacos para actuar directamente sobre los serotoninérgicos 3 o serotoninérgicos 1. Felizmente la farmacología está muy bien desarrollada. El tamaño de las partículas, noten, hasta 1 milímetro lo vamos a evacuar con líquidos inertes, hasta 2.4 milímetros en fase tardía con líquidos nutritivos, de 5 a 7 milímetros van a ser retenidos hasta la fase 3 del complejo motor migratorio. Por eso el complejo motor migratorio, al ser más potente, recién va a poder movilizar cuando la partícula tiene estos tiempos. Cuando es mayor, generalmente se retiene en el estómago y puede traer una serie de trastornos. Un breve recuerdo: en el esófago 8.5 segundos el tránsito intestinal, en el estómago de 1 a 3 horas, en el intestino delgado de 3 a 5 horas y en el colon de 1 a 3 días. Entonces, el tránsito más lento que se da en todo el tubo digestivo es a nivel del colon. Por ello, para una persona, un criterio para hablar de estreñimiento es cada cuántos días evacúa. Si la persona evacúa cada 3 días, está en el límite. Es decir, 2 veces por semana, no se preocupe, no es estreñido. Algunos vienen y dicen: doctor, soy estreñido, no evacúo todos los días, ¿no? O algunos tienen el criterio: doctor, después de que como tengo que evacuar porque si no me voy a atracar, dicen los pacientes, ¿no? Sí, hay pacientes que son angustiados, no vienen el parámetro, y para eso estamos nosotros, para tranquilizarlos. La frecuencia es hasta 3 deposiciones al día, es normal. Si tiene 3, no se preocupe, es fisiológico. Cada 3 días se ocupa, está en el límite superior de una defecación normal. Pasa de 3 días y es estreñido. Más de 3 deposiciones ya es diarrea. O es hiperdefecación, depende de las características y otros datos semiológicos. ¿Okay? Entonces, esto es fundamental. Llegamos al intestino delgado. El intestino delgado va a tener el mismo patrón de contracción que el estómago. Es decir, fase 1, fase 2, fase 3. Va a tener su marcapaso. ¿Y dónde va a estar el marcapaso del intestino delgado? En el duodeno. En el duodeno, note, va a ser una frecuencia de 12 ciclos por minuto, es decir, 12 ondas lentas en un minuto. En el estómago era 3 ondas lentas por minuto. Y a medida que nos alejamos del intestino, en la parte más distal va a ser solamente de 8 ciclos por minuto. El colon también va a tener sus propios marcapasos. Pero ustedes, el colon derecho,
más o menos 10 ciclos por minuto, y en el colon izquierdo pueden llegar hasta 15 ciclos por minuto. Este hecho que la naturaleza nos ha dotado permite, por ejemplo, que los cirujanos hagan una gastrectomía. A un paciente le quitan el estómago y el intestino va a ser el que comanda, ahora como marcapaso de todo el tubo digestivo. A un paciente le quitan la mitad del colon, la otra mitad que queda va a tener su propio gobierno para su motilidad. ¿Por qué? Porque anatómicamente ya está diseñado de esa manera. En el intestino, apenas hemos ingerido, se dan dos tipos de contracciones, el peristaltis y las contracciones segmentarias. Acá tenemos. Acá están las contracciones segmentarias, acá está el peristaltismo haciendo avanzar el quimo. Estas contracciones van a permitir atrapar parte del quimo para que mezclen con las enzimas, se realice el proceso de la digestión y de la absorción. Si en esta fase postprandial no se realizan estos procesos, viene la mala digestión, que ya es un proceso fisiopatológico. Luego de haber ingerido los alimentos en la fase de ayuno, en la fase interdigestiva, se genera todo el complejo motor migratorio, con sus tres fases, fase 1, fase 2, fase 3 y las mismas características. Lo único que hay que recordar acá en esta parte es de que la fase 1, si es muy corta en el intestino delgado, disminuye la absorción, o sea, produce mal absorción. Si es muy prolongada, la fase 1 va a favorecer el sobrecrecimiento bacteriano. Entonces, esos son los trastornos motores que pueden llevar a enfermedades. Y noten ustedes, la limpieza del tubo digestivo es por sustancias no absorbidas. ¿Y cuál es el alimento que no absorbemos? La fibra dietaria. Por ello, todos los días debemos de ingerir 30 gramos a 35 gramos de fibra dietaria, que es lo que va a limpiar todo el tubo digestivo, ¿no? Y no como la abuelita a veces, de buena intención, dice: hijito, para que te limpie tu intestino hay que darte una pócima de esas que es secreto a 7 llaves, ¿no? Y la abuela, todos los nietos en fila india, cada mes para limpiar el intestino. Bueno, pues pobrecita la abuelita, sus intenciones eran buenas, pero no estudió medicina, pues, ¿no? Bien, entonces eso ya no se debe de realizar. ¿Por qué? Porque basta dar sustancias no absorbibles, por ejemplo, la fibra dietaria. Otra, la flora intestinal es mantenida por la motilidad. Si hay mucha motilidad, se altera la flora intestinal. Hay hipomotilidad, se altera la flora intestinal. Esos son los dos elementos que van a mantener, entre comillas, limpio, que es la preocupación de muchos de nuestros pacientes. ¿Okay? Y acá tenemos todas las características de las contracciones segmentarias, ¿no? Como su alternancia, cómo facilita su velocidad y su característica en cada uno de los segmentos. No vamos a repetir más porque esto es nada más descriptivo. Si nosotros cronometramos un complejo motor migratorio desde el estómago hasta la válvula ileocecal, lo tenemos acá. Noten, a las 13 horas se genera el complejo motor migratorio en el estómago y llega a la válvula ileocecal a las 14:20 horas. Y se mantiene toda la secuencia a todo lo largo del intestino delgado. Llega a la válvula ileocecal e inmediatamente se genera el otro complejo motor migratorio. El complejo motor migratorio, entonces, estamos viendo que no solamente es movimiento, sino de que a través de terminaciones nerviosas y circuitos va a tener que regular también la secreción. Vemos, cada vez que aparece la fase 3, acá tenemos la fase 3, noten cómo la secreción gástrica es mayor, la secreción de bilis es mayor y la secreción pancreática también es mayor. Por tanto, hay un reflejo entero glandular que relaciona al estómago, relaciona a la vesícula biliar y también al propio páncreas. Una buena motilidad garantiza una buena secreción. Y esto es lo que ocurre con el peristaltismo del intestino. Siempre va de la región proximal hacia la parte distal. Es propulsivo. Y esto se debe a este sistema neuroentérico. Este sistema neuroentérico principalmente va a detectar la distensión por los receptores serotoninérgicos. Estos receptores serotoninérgicos detectan el grado de distensión
y en relación a este grado de distensión van a producir la siguiente contracción por estimulación de la musculatura circular, liberando acetilcolina, sustancia P, la serotonina del tipo 4, la sustancia K y las neuroquininas A. Eso produce una contracción, mientras las sinapsis distales van hacia la musculatura circular distal, que van a producir la relajación con cada uno de estos neurotransmisores: el óxido nítrico, el adenosintrifosfato, el polipéptido intestinal vasoactivo, el polipéptido asociado a la adenosiclasa de la pituitaria. Ellos van a favorecer la relajación, y esto es un fenómeno constante. Cuando no se conocía el sistema neuroentérico, no se conocía los neurotransmisores, no se conocía estos receptores de distensión, a esto inicialmente los anteriores gastroenterólogos lo llamaban simplemente la ley del intestino. Y le preguntaban, pero profesor, ¿por qué el intestino se contrae de la región proximal a la distal? Bueno, porque es una ley biológica, y se llamó la famosa ley del intestino, que hoy en día tiene una explicación neurológica, una explicación a través de neurotransmisores y una también relación mecánica. La misma intensidad que produce la contracción a este nivel es la misma intensidad de relajación para mantener un tránsito constante. De esta manera la naturaleza cumple con nosotros. La serotonina, vean ustedes, es muy abundante en todo el tracto gastrointestinal, ¿no? Las células cromafines y las células entéricas son las que le van a estar produciendo, y tenemos de acción directa en el músculo a través de una serie incluso de subtipos. Existen los serotoninérgicos del tipo 1A y 1B. Lo que nos interesa para la excitación directa del músculo liso es del tipo 1B. Y hay fármacos hoy en día que podemos actuar selectivamente sobre cada uno de estos receptores serotoninérgicos para potenciar. Y acá tenemos la descripción de esos movimientos peristálticos que hemos venido comentando, su frecuencia, en qué momento aparecen. Eso es simplemente descriptivo, y cómo también van a participar hormonas, tanto estimulándolas como inhibiendo. Llegamos al colon. En el colon ya no vemos complejo motor migratorio. Hay tres tipos de contracción: las individuales, las organizadas y las especiales. Y esta es una de las clasificaciones más fáciles de recordar. Existen muchas clasificaciones motoras del colon, son muy complejas, muy engorrosas. Y esto se basa fundamentalmente en algo muy sencillo que para todos nos ayuda a recordar. ¿Qué es el colon? Una secuencia de austras, ¿verdad? Entonces, las contracciones fásicas individuales se refiere a las contracciones de cada austra. Y cada austra se contrae autónomamente. Puede retener, puede tener sentido retrógrado, puede tener sentido anterógrado, o puede ser de sentido peristáltico, antiperistáltico, propulsiva o retropropulsiva. Nada más en cuestión de nomenclatura. Pero puede retener, puede avanzar hacia adelante, puede regresionar hacia la parte posterior. Los grupos organizados: se unen 3 o más austras para actuar como una sola austra. Entonces segmentos del colon van a trabajar de forma autónoma. De igual manera acá ya no tenemos pues cada una de las austras, acá tenemos 3 o más austras que pueden desplazar en sentido proximal, en sentido distal, o pueden retener el contenido fecal. ¿Para qué? Para que se realice la absorción del colon de agua, electrolitos, la vitamina B12 y los ácidos grasos de cadena corta. Entonces, fácil de recordar. Y luego vienen las contracciones propulsivas especiales, que se llaman contracciones migratorias gigantes. ¿Por qué? Porque se generan en el ciego, viajan todo el colon ascendente, transverso, descendente, sigmoides, y terminan ahí. Este fenómeno de contracciones migratorias gigantes es un reflejo gastrocólico. Es decir, yo ingiero alimentos, tomo un desayuno y voy a generar de 1 a 3 contracciones migratorias gigantes por cada día. Es decir, por el desayuno, almuerzo y cena, un promedio de 9 a 12 contracciones migratorias gigantes. Por ello también en el paciente estreñido hay que estimular de que desayune, almuerce y cena. Porque si no ingiere cualesquiera de estos alimentos, fisiológicamente está perdiendo la oportunidad de lanzar todo el contenido de heces desde el lado derecho hasta el lado izquierdo. ¿Sí? Y ojo, no se olviden,
que la dieta tiene que tener carbohidratos, proteínas, lípidos, vitaminas, agua y minerales. Si no tiene también esa composición, no lo va a ayudar. Porque hay algunos pacientes que dicen, doctor, ahora me como 3 kilos de lechuga, 2 kilos de zanahoria y no me ayuda. Un momentito. ¿Cómo están los carbohidratos? ¿Cómo están los lípidos? ¿Cómo están el resto de elementos? ¿Sí? Porque todo tiene que ser un equilibrio. A veces el paciente, por querer recuperarse, hace maravillas. Entonces todo el contenido fecal se va hacia el recto y hacia el sigmoides. Y ya sabemos que el recto tiene que tener mecanismos para contener entre 1 y 3 días. ¿Y cómo se las va a arreglar el recto? Comenzamos. Después de una defecación, el recto y el sigmoides están así, limpios, totalmente, no hay ni un gramo de heces. ¿Ok? Después de evacuar, uno introduce un endoscopio, un colonoscopio, no encuentra heces. Hasta el sigmoides, del sigmoides para allá, hay heces. Se inicia la fase de llegada de las heces a esta zona. Comienza a llegar 5 o 10 gramos. Y el recto, como bien sabemos, es elástico, tiene una distensibilidad, pero está en una zona estrecha, su distensibilidad es escasa. Entonces, llegan 10, 15, 20 gramos, ya se agotó el mecanismo de la distensión rectal. Se agotó un mecanismo. Sigue llegando más heces. Entonces, se genera ahora mayor presión dentro del recto. Cuando se genera mayor presión del recto, llegan ya 60, 70 gramos, noten que el esfínter anal interno comienza a relajarse hasta un umbral determinado. Y el esfínter anal externo comienza a contraerse también hasta un umbral. Hasta que se agota este mecanismo de la continencia. Sigue llegando más heces al recto. Entonces, acá vemos gráfico idéntico. Viene ya el efecto Flutter. ¿En qué consiste? Cuando ya totalmente el recto está lleno de heces, parece micro de la ciudad de Lima, ya no entra ni un gramo de heces. ¿Okay? Entonces, se ha generado una presión tan alta que existe la posibilidad de evacuación. Para evitar esa evacuación entra acción el efecto Flutter. ¿A qué se llama este efecto? El piso pélvico, recuerden, está exactamente entre el canal anal y la ampolla rectal. Entonces, este músculo del piso pélvico se contrae y hace las veces de un nuevo esfínter para la continencia, cuando el recto está totalmente lleno. Pero este músculo también se va a fatigar, porque si es un músculo esquelético, al estar contraído, se fatiga. Se agota este mecanismo de continencia. Todavía no evacúa, pero siguen llegando más heces. Entonces, cuando ya el recto está totalmente repleto, el sigmoides comienza a acumular. Comienza a acumular 100, 150, hasta 200 gramos, que fisiológicamente es el peso de las heces en condiciones normales. Entonces, el sigmoides con ese peso adicional comienza a caer, porque han visto ustedes, el sigmoides es una S itálica, tiene un meso, y comienza a caer el sigmoides con el peso. Y forma un ángulo entre el recto y el sigmoides tan cerrado que ni un gramo del contenido de sigmoides ahora va a pasar al recto porque está totalmente repleto. Y esto se va agotando, este mecanismo. 100, 150, 180, 190, casi ya 200 gramos. Y el sigmoides, al detectar este hecho, envía información al cerebro. Y le dice: cerebro, soy el sigmoides, el recto está repletísimo. Yo también ya estoy cumpliendo toda mi capacidad. ¿Qué hago? Le dice al cerebro. El cerebro agarra, mira, le dice: 5 minutitos, le dice, ya va a terminar la clase. Y viene el último mecanismo de la continencia. El músculo cubo rectal. El recto está lleno, el sigmoides está llenecito. Viene el músculo cubo rectal. Potente este músculo, ya lo conocen ustedes. Va del pubis, hace un efecto de correa, regresa al pubis, está justo en la unión entre el ano y el recto y forma un ángulo de 90 grados cuando está en su máxima contracción. Con esta contracción no hay evacuación, pero se sigue contrayendo, se fatiga, llegó a su máximo nivel de continencia
y el músculo puborectal es así, contundente. El cerebro le dice: cerebro, soy el músculo puborectal, el último de la continencia, después de mí no hay nadie. Si no me haces caso, donde esté, con quien esté y como esté, me relaja. Entonces, en ese momento, el centro de la defecación que está en el sistema nervioso central ya hace conciencia en nosotros. Y viene la respuesta para la defecación. Socialmente, ¿qué buscamos? La habitación, ¿ok? Si estamos en las ciudades, habitación pequeña, un poco oscura, con un espejo, ¿no? Con las ventanas pequeñas para que los olores no contaminen el ambiente, ¿no? Todos buscamos ese lugar. Si no estamos en la ciudad, estamos en el campo, mejor, pues la naturaleza nos ofrece. Mis paisanas nunca son estreñidas, ¿no? Están caminando y sin el cerro les da el deseo de defecar. Las 7 polleritas, cuclillas, cumplen con la naturaleza, se paran y siguen caminando. ¿Sí? En cambio acá no, salen, van al baño ocupado, el otro ocupado, al del vecino, van todos ocupados. O llega alguien: oye, apúrate, tienes 2 minutos, si no ya me toca. Vienen los problemas de tipo social que van a condicionar también el estrés. O están en el trabajo. Muchas mujeres en el trabajo dicen: no, yo aquí voy a entrar a esos servicios que aguanto hasta llegar a mi casa. Y van trastornando todos estos mecanismos de continencia y se van condicionando al estrés. Por eso, si el colon los llama, háganle caso en ese momento, ¿ok? Si no, todos estos mecanismos se deterioran. Y luego, ¿cuál es lo adecuado? La posición de cuclillas. Esa es la posición fisiológica para la defecación. Para toda actividad humana hay una posición fisiológica. Si ustedes no toman esa posición fisiológica, van a hacer la función inadecuada o se van a agotar antes de realizar la función, ¿ok? Como es clase de defecación, solo les enseñaré la posición de cuclillas, ¿ok? Bien. ¿Qué hace la posición de cuclillas? Noten ustedes. Relaja el músculo puborectal, relaja el esfínter anal interno, relaja el esfínter anal externo, modifica el ángulo anorrectal, apertura del canal anal, y esto favorece la evacuación. Noten el simple hecho de una postura adecuada. Hay muchas personas que son estreñidas, sobre todo en la fase final de evacuación, y dicen: doctor, tengo que empujar hasta que mi cara se pone como de Kiko, dicen, ¿no? Esos pacientes que dicen así, que pujan duro, que sufren para evacuar, hay que corregir nada más la posición. Le dicen: señora, olvídese del inodoro, cómprese una chata y hagan la chata. Y cuando hacen en la chata, le manda todavía en el Face las gracias. Gracias, doctor, ¿no? Bien. La posición de cuclillas, así es ahora que está de moda con el Face, ¿no? Usted no ve. Estoy en el restaurante, estoy en el micro, estoy dando examen, estoy haciendo tal cosa. Uno se entera de todo sin querer. Bien. Mientras la posición va haciendo estos mecanismos, el centro de la defecación estimula a todo el recto sigmoides para que se contraiga y facilite la evacuación. Cierra la glotis, contrae los músculos abdominales diafragmáticos, incrementa la presión intraabdominal, aumenta la presión intrarrectal y se evacuaron los 200 gramos de heces. Y de esta manera se ha cumplido con la naturaleza. Se evacúa el colon hasta nuevamente el siguiente ciclo de la continencia. Todos estos reflejos son de forma secuencial. Se distendió totalmente el recto, van a desencadenar estimulaciones del sistema mientérico, van hacia la parte de la medular, van hacia la parte cerebral y van a desencadenar todo lo que hemos mencionado. Acá lo tienen ustedes, cada uno de esas secuencias que hemos descrito. Al final de todo esto ven que nuevamente el recto está totalmente libre de heces. ¿Qué otros factores van a modificar? Noten, la ingesta de proteínas retarda el tránsito colónico, el sueño y la depresión. Quien duerme más se va a estreñir más, quien se deprime más se va a estreñir más. Por eso en el salón de clase, cuando alguien se estreñe, ya saben ustedes, ¿ok?
o perdón, cuando alguien duerme ya sabe, está estreñido probablemente. ¿Qué tiene que ver el sueño? Se han hecho estudios fisiológicos. Acá ven ustedes. Sin alusiones personales, cualquier coincidencia es pura casualidad. Noten ustedes, durante el sueño, ¿cómo está el colon? Está con una hipomotilidad. Cuando hay actividad, vean ustedes, mejora la actividad del colon. Por eso, la actividad física es otro factor importante. Lamentablemente nosotros estamos entrando a una sociedad donde estamos en una fase quieta. Salen del dormitorio al ascensor, al coche, del coche a la otra cochera del trabajo, ascensor al consultorio, todo el día trabajan y eso es nuestro ciclo. Y hoy en día con la computadora tenemos que estar más sentados aún todavía. Ese es un gran problema a futuro, la actividad física. Acá tenemos estudios fisiológicos muy interesantes que relacionan cómo en el sueño y el estar despierto, el colon trabaja de una forma totalmente diferente. Podemos medir el tiempo de tránsito intestinal en nuestros pacientes. Acá hacemos un estudio de una escintografía, se le da una sustancia que emite radiaciones y lo podemos seguir en todo el colon. Acá vemos en individuos, por ejemplo, normales, cómo avanza esta sustancia y a las 24 o 48 horas prácticamente ya está todo en la región sigmoidea para evacuar. Acá vemos en un estreñido, vean ustedes, a las 48 horas todavía recién está en el colon transverso. Muy lento acá el tránsito intestinal. Acá tenemos más o menos de forma convencional los tiempos que deben de estar en cada uno de los segmentos. ¿Ven? Acá tenemos cómo está en el ángulo esplénico, cómo llega a la región pélvica y después de 72 horas cómo debe de permanecer el colon. Entonces, en función de estos tiempos podemos decir, hay una hipomotilidad colónica que está acompañando al estreñimiento. Pero ojo, puede haber hipermotilidad colónica que también enlentece. ¿Y cómo mastico esto? Cuando hay hipermotilidad colónica, como cada segmento trabaja individualmente, todos pueden estar contraídos simultáneamente y no permiten el avance de las heces. Y ese exceso de contracción también puede llevar a un estreñimiento. Entonces puede haber estreñimiento. Lo más común es con hipomotilidad y lo menos común es con una hipermotilidad. ¿Y por qué también hipermotilidad? Porque puede haber más movimientos de retropropulsión o de regresión que no permiten avanzar hacia la parte distal. ¿Okay? Entonces, esa es la particularidad que tiene el colon desde el punto de vista de motilidad con el estreñimiento. Y acá podemos ver cómo el contenido del colon en diferentes situaciones del día. Observen ustedes, cuando estamos durmiendo, vean cómo el contenido en el colon genera una mayor presión. Despertamos e ingerimos alimentos y cómo rápidamente disminuye para acelerar o para restablecer una motilidad más activa. Por eso el sueño es un elemento muy importante, por eso le decía, quien duerme más se estreñe más, y estamos demostrando acá con estos estudios que se han hecho de mediciones de presiones, de cintografía. De igual manera, vamos a encontrar nosotros una gran cantidad de situaciones en los diferentes tractos del gastrointestinal por opioides. El opioide, dada de que nuestra población senil se está incrementando, el opioide es un analgésico muy utilizado en muchos medicamentos. ¿Okay? Y a veces nos olvidamos de estos opioides. Noten, los opioides van a tener efecto en todo el tubo digestivo y van a alterar los procesos de la motilidad. Por ello, todo paciente, sobre todo senil, pregunte, señor, ¿está tomando un opioide? ¿Está tomando un analgésico análogo de un opioide? Y eso nos va a dar la explicación y vean ustedes todo el efecto que tiene el colon a lo largo de todo el tubo digestivo. La motilidad tiene factores inhibidores y estimulantes por las hormonas. Acá tenemos todos los inhibidores, el polipéptido intestinal vasoactivo, el ATP, el óxido nítrico, noradrenalina, y los que estimulan gastrina, colecistoquinina, acetilcolina y la neurotensina. Bien, con eso hemos terminado esta primera.